Capítulo 4. Rarity. Se podía decir que Vice City apenas había cambiado en todos esos años. Desde los locos años 80 en los que la ciudad se vio azotada por un inusitado aumento del crimen organizado, hoy en día la ciudad se conserva en una relativa calma. Eso es bueno para las fuerzas policiales, las cuales podían darse un respiro desde 1986. Para el resto de la ciudad, todo seguía casi como siempre. Pero lo que no había cambiado en absoluto era ese glamour y encanto que tanto la caracterizaba. Con un clima tan soleado y brillante como el de Florida, largas playas y hoteles exclusivos podía presumir de ser una ciudad veraniega y turística. Al menos desde ese punto de vista. Por otra parte, el detalle del crimen organizado se había apaciguado y ahora era una ciudad un tanto más tranquila. Durante los años 90, el Vice City Police Department sufrió una remodelación completa, tratando de limpiar su nombre después de que se descubriera una trama de corrupción que se extendía por todo el departamento. La limpieza fue total, se destituyeron multitud de cargos y estos fueron sustituidos por otros más competentes, reforzados para evitar que la corrupción no volviera a apoderarse de ellos. El resultado posterior fue un departamento fuerte y eficiente, el cual organizó una lucha contra el crimen organizado que campaba a sus anchas por toda la ciudad. No fue fácil, pero pudieron poner a raya a casi todas las bandas que controlaban la ciudad, llegando a desvincularlas de organismos públicos y apartándolas de las administraciones locales. Durante mediados de los años 80 se dio una fuerte guerra entre bandas que acabó con la mayoría de las bandas afiliadas, entre ellas la de los Sharks, los Cholos, el cártel de Díaz, el de los Méndez, o la de la mafia del parking de caravanas. Para finales de 1986 solo quedaba una organización poderosa que controlaba la totalidad del tráfico de drogas de la ciudad, liderada por un hombre fuerte y rudo del que poco se tenía constancia. Pero a principios de los años 90 este desapareció, dejando a la organización desprotegida, siendo entonces un blanco fácil para el recién remodelado departamento de policía. La victoria fue unánime, la organización fue desmantelada y de su antiguo líder nunca más se supo, quedándose su antigua mansión en el barrio de Starfish Island totalmente abandonada. Para principios del nuevo siglo, las únicas bandas que aún quedaban en pie eran la de los cubanos, los haitianos y la de los moteros, las cuales quedaron muy mermadas y limitadas tras la cruzada que el departamento de policía realizó en pos del crimen organizado. El negocio de la droga quedó en entredicho, el que fue el mayor foco de distribución en todo Estados Unidos quedó casi deshabilitado, desviándose el tráfico hacia otras ciudades, lo que terminó de dejar del todo debilitado al crimen organizado en Vice City. Durante todo ese tiempo en el que la ciudad se vio libre de las ataduras del crimen, se aprovechó para sanear al máximo la ciudad, mejorando su imagen de cara al turismo, para así atraer a más gente, enfocándose sobre todo en el sector turístico, lo que la benefició ampliamente. Esta situación se mantuvo hasta el año 2007, cuando el negocio de la droga se retomó por un avispado hombre, aprovechando la coyuntura por la que atravesaba la ciudad. Nadie sabía con certeza de dónde vino Magnum Bale, pero de lo que estaba claro es que conocía bien los entresijos del negocio. Llegó a Vice City acompañado de su esposa Pearl y sus dos hijas, Rarity y Sue Bell. Nadie sospechó nada, ni siquiera la policía. Llegaron a la ciudad viajando en clase business en un vuelo de la compañía aérea Flyus procedente del sur del país, pero nunca se supo con certeza de dónde eran exactamente. El hombre tenía capital, puesto que lo primero que hizo nada más llegar fue alojarse en el Hotel Ocean Front, uno de los más caros y lujosos de la ciudad. Estuvo remoloneando unos pocos días por los barrios bajos, buscando contactos de los que tirar y tener acceso a las débiles y escasas conexiones con el tráfico externo de drogas. Llegó a hacer un informal trato con los cubanos, los cuales aún tenían unos pocos contactos, prometiéndoles una pequeña parte de los beneficios solo si conseguía reflotar el negocio de la droga. Estos aceptaron sin poner reticencias, ya que no tenían fe en que éste volviese a prosperar. Es entonces en este punto cuando llega a la verdadera incógnita del asunto. Absolutamente nadie sabe cómo lo hizo, pero consiguió que el flujo de drogas se volviese a encauzar hacia Vice City, directamente desde Colombia. En cuanto Latinoamérica percibió que la ciudad volvía a estar en activo, el resto de países comenzaron a apostar de nuevo por ella, siendo como un efecto dominó. De la nada, y sin siquiera pegar ni un solo tiro, Magnum consiguió lo imposible. Vice City renació como punto clave de distribución de droga en los Estados Unidos de América. El posterior éxito condicionó del todo los resultados posteriores, haciendo a Magnum y su familia inmensamente ricos.
Compró la vieja mansión de Starfish Island, la cual se caía a pedazos desde que fue abandonada, y la remodeló por completo, quedándose a vivir en ella. La policía comenzó a investigarlo enseguida, pero al no tener vínculos formales con ninguna otra mafia o banda, a la ausencia total de ficha, ya que nunca le habían detenido, y al no haber usado nunca la violencia, ni siquiera para hacerse con el control del tráfico de drogas de la ciudad, no consiguieron llegar a detenerlo. Y resultaba curioso en ese aspecto, ya que tenía armas en su poder, pero nunca se había visto en la necesidad de usarlas. Todo lo conseguía mediante la palabra, la persuasión, una buena labia y un carisma que arrastraba. Enseñó a su hija Rarity todo lo que tenía que saber para llevar el negocio y mantenerlo en condiciones. Actualmente ella es la líder del cártel Bell, sustituyendo a su padre, el cual se había retirado a las Bahamas junto con su madre, pero de vez en cuando van a visitarlos. Desde entonces ella es la encargada de la distribución de droga en Vice City a ese lado de la costa este, ganándose el título de la señora de la droga. Señora, ha llegado el último cargamento de coca desde Colombia, necesita que le den el visto bueno, anunció uno de sus hombres, entrando en su despacho. Ahora mismo voy, Hernando, espera que termine con estos papeles. Tras 6 años afincada en Vice City, Rarity era ahora toda una mujer, de finas curvas, ojos azules y un pelo violeta exquisitamente peinado. Muchos hombres en toda la ciudad caían rendidos ante su belleza, y no había ni uno solo que tratara de cortejarla al menos una vez. Pero Rarity siempre se había considerado una mujer excepcional, y se reservaba para el hombre que realmente la mereciera. Una vez que terminó con el papeleo, se levantó de su escritorio y siguió a Hernando hasta el embarcadero que había justo detrás del extenso jardín de la mansión Bell. Toda la droga recién llegada de Latinoamérica tenía que pasar obligatoriamente por ese embarcadero para darle el visto bueno. La propia Rarity comprobaba la mercancía, asegurando su calidad y procedencia. Los colombianos ya estaban allí, esperando con uno de los fardos semiabierto. Señorita Bell, la saludaron los colombianos. Buenos días, señores. Cogió el fardo con una mano y mojó un poco el dedo índice de la otra, dejando una fina capa de cocaína en su yema. Acto seguido la frotó con su pulgar, fijándose bien en cómo la coca resbalaba entre sus dedos, con una mirada escrutadora grabada en su rostro. Después la probó, escupiéndola de seguido. Todo en orden, adelante. Gracias, señorita Bell. Los colombianos recogieron rápidamente y se alejaron de allí en su bote, entrando en la ciudad por el norte. Rarity y Hernando regresaron de vuelta a la mansión, pasando previamente por el recibidor, donde una escalinata principal que llevaba a los pisos superiores se encontraba. En ese momento la puerta principal se abrió, entrando por ella el mayordomo, seguido por una pequeña figura tras él. Rarity. Sweet y Bell, cariño. Antes de que se diera cuenta, Rarity encontró a su hermana pequeña entre sus brazos, esbozando una gran sonrisa. ¿Qué tal en el colegio? Bien, como siempre. Cuando llegaron por primera vez a la ciudad, Sweet y Bell no era más que una niña de 3 años, mientras que ella era una adolescente de 15. Ahora, con sus 9 años recién cumplidos, se encaminaba hacia la adolescencia con un marcado optimismo y una fina voz que la auguraba un futuro brillante como cantante. Hoy en clase de canto me han felicitado por la voz que tengo. ¿Crees que podré ser una buena cantante?, inquirió ella, mientras se dirigían arriba. No lo creo, lo sé, te convertirás en una gran cantante y serás muy famosa, ya lo verás. Me gusta mucho cantar, pero a veces he pensado que igual podría relevarte a ti en el negocio, anunció entonces ella. Más de una vez había pillado a Rarity con la guardia baja en ese asunto. A pesar de sus 9 años, Sweetie era una niña muy avispada e inteligente, siendo consciente de la situación familiar y del origen de su fortuna. Ya hemos hablado de eso, cariño. Que yo haga lo que hago no significa que tú tengas que hacerlo también, ¿vale? Lo sé, pero es lo que papá hizo desde que llegamos aquí. Sabes que papá siempre ha pensado en nuestra seguridad y protección desde el primer momento. Es verdad que podría haber escogido otra vida, pero él siempre quiso ir mucho más alto. Ya sabes cómo es. Pero si algo te pasara a ti, yo. Rarity soltó un respingo y se puso a su altura, cogiéndola de las mejillas. Escúchame, Sweetie, no me va a pasar nada, ¿de acuerdo? Y a ti tampoco te va a pasar nada, no dejaré que nada ni nadie se interponga entre nosotras. Y en cuanto al negocio, no pienses más en eso, este mundo no es para ti. Créeme, Sweetie, sé lo que digo. Deja que yo me ocupe de todo.
Las dos se miraron a los ojos por un momento, hasta que al final la niña habló. Está bien. Rarity la dedicó una dulce sonrisa y la dio un beso en la frente. Sweetie se retiró a su habitación para cambiarse y hacer los deberes. La señora de la droga regresó a su despacho, situado en el primer piso frente a las escaleras, y se sentó ante su escritorio, mirando a la nada, pensando en sus cosas. En la pared frontal, encima de la puerta, había un retrato al óleo de su padre, un hombre de mediana edad, de pelo castaño, peinado hacia atrás, con cejas pobladas y un fino bigote bajo una gruesa nariz. Tras ella un amplio ventanal dejaba ver las vistas de la bahía de Vice City. De todas las opciones posibles tenías que haber escogido esta, papá. Se preguntó ella, en voz baja. Suspiró hondamente, pensando en un futuro un tanto incierto, antes de volver al trabajo.